Javier Salvatierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, hombre, después de cuántos años, por fin. Muy buenos días, Carlos. Yo me alegro mucho de verte y reencontrarme contigo. Yo creo que tuvimos un escenario muy importante en las épocas donde realmente teníamos que construir democracia y donde la juventud realmente se aliaba para poder hablar un mismo tema. Los temas de la libertad, en defensa de nuestra nación, en un tema donde realmente pues, los universitarios se sentían pues, muy disminuidos y donde las organizaciones sociales realmente también se vinieron abajo, ¿no? Se desguarnecieron, como se dice. Levantarse en ese tiempo, en el segundo mandato de Fujimori, al fin del segundo mandato había que tenerlo bien rayados, estaba todo cooptado, todo controlado. Exactamente, yo creo que en ese sentido la juventud se organizaba, sí, y se hacía escuchar, se hacía sentir. Y yo creo de que con la idea de fortalecer un sistema democrático que nos permita respetar las libertades de todos, donde nadie puede ser minimizado, ni siquiera callado. Yo creo que tenemos esa esperanza todavía de seguir fortaleciendo, pero no solamente porque hoy tenemos otro flagelo, que es la corrupción. Si bien es cierto, antes peligraba nuestra democracia, hoy la corrupción nos está liquidando y tenemos que trabajar sobre ese tema, no solamente como políticos transparentes, sino también los vecinos inmersos en este tema de lucha y la juventud universitaria, que también tiene que ver y sobre todo organizarse. Hoy tenemos al más alto nivel del Estado poderes que pues, se han llenado pues, de mentiras y la corrupción los ha invadido. Estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando del Legislativo y sobre todo que ahora se ve un sistema pues, judicial disminuido por la corrupción, donde ya nadie tiene confianza. Javier, y la corrupción no solamente es un problema ético de pareceres, de que nos miran mal, de que Transparencia nos ve, nos coloca en mal lugar. La corrupción es un problema concreto de números también. 10.000 millones de dólares anuales, dice la Defensoría del Pueblo, en datos hace algunos meses, cerca de 3 millones de dólares diarios se roban los corruptos, los rateros. Antes, Carlos, qué importante era, me gustaría ser como ese político, como ese señor Ángel de la Torre, me gustaría ser como este señor. Hoy tú pasas como padre de la patria en el centro de Lima y te dicen corrupto, te dicen ratero. Entonces, ¿dónde ha quedado la ética política de aquellos políticos antiguos que realmente hicieron y lucharon por las causas justas sociales? Por esa justicia social que hoy tenemos que organizarnos para poder darle lo que le corresponde al vecino. Completamente de acuerdo. Bien, vamos a la pauta comercial y vamos a continuar conversando con Javier Salvatierra, candidato de Unión por el Perú a la provincia de Ica. Estamos conversando con Javier, le estaba confundiendo con Javier Cornejo. Mi contendor, mi candidato contendor. Semejante barbaridad, el peor alcalde que hemos tenido, disculpa hermano que te agrede así de esa manera, tenemos tanta confianza pero no hasta ese extremo. Yo soy parte del pacto ético y creo que tengo que respetar a los candidatos contendores. Vale, infelizmente yo no firmé el pacto ético ese. Bueno, Javier Salvatierra, la situación, antes de empezar a hablar de las propuestas, queremos que nos ubiquen y además podemos hacerlo en varias partes, el tema de Huacachina, ¿no? ¿Tú crees que Huacachina necesita una autoridad autónoma, una especie de comité conformado por una serie de instituciones para poder gobernar, hacer de eso realmente un emporio, una mejor calidad de vida para los propios pobladores, turistas, un llamativo turístico? Mira, Carlitos, yo creo que este tema de la construcción de un plan integral se llevó hace mucho tiempo a cabo, en donde una de las principales propuestas en el tema del ordenamiento, recuperación del ambiente urbano monumental, de las zonas intangibles, del desarrollo sostenible, del turismo, de la recuperación de la laguna, de la infraestructura urbana monumental también existente, nos conllevó a un solo punto fundamental: la convergencia de las instituciones en una autoridad autónoma que tenía que haber sido creada por una iniciativa de ley, una propuesta que se lanzó y se impulsó a través de muchas organizaciones en el año 98-99 y que no alcanzó el éxito porque no hubo el apoyo, el respaldo de los congresistas iqueños. Inclusive también en esa gestión de esos tiempos, cuando luego entró el exalcalde, ya no está con nosotros, Sánchez Dulanto,
fue un poco opositora a este tema, pero hoy vemos de que necesita realmente de un patronato, una autoridad autónoma que pueda converger en el tema de desarrollo mismo de la infraestructura y el ordenamiento para el desarrollo sostenible de Huacachina. Hoy podemos encontrar en Huacachina pues un desorden total, y sobre todo porque se ha sumido en el abandono a nivel de sus infraestructuras. Yo te escuché hace un rato cuando hablaba de las redes de saneamiento, lamentablemente han colapsado, y todo el desagüe se filtra hacia las casas. El desagüe, cuando colapsa en el bulevar, ingresa y accede a la laguna, que prácticamente nosotros la consideramos emergencia, porque no existe pues una política clara en su recuperación, a pesar de que durante muchos años, a través de la ordenanza del año 2004, que lo impulsaron en una gestión ya del pasado, que es parte también de la concesión de Diestra SAC, sacaron una ordenanza en donde los fondos que se iba a recaudar por el impuesto al turista iba a ser revertido a la recuperación de Huacachina a nivel de su laguna y de su entorno monumental. Lamentablemente no se cumplió, solamente se refaccionó un muro de contención, pero ¿y la infraestructura de saneamiento? ¿Dónde está inclusive los bebederos públicos, y que han hecho, caramba, con la clausura, han hecho de que colapse inclusive toda la zona boscosa de la parte de fondo? O sea, ya no hay ecología. ¿Cuántas horas al día reciben agua los pobladores de Huacachina? Solamente 3 horas en el día y 2 horas en la tarde. 3 horas en la mañana, de 9 a 12, por ejemplo. Estamos hablando de 7 de la mañana a 9 de la mañana. 7 a 9. Y en la noche, en la tarde, de 3 a 5. Pero mejor para bien, ¿no? Porque me dices tú que si le echan más agua, se revienta los desagües y la caca se llena, todo. Es por eso que ahora semanalmente tenemos una movilidad de Mapica que se encarga de desatorar, de bombear el desagüe. Todas las semanas. Todas las semanas. Semana que no va, fatal, colapsa. Y acá hay una falta de responsabilidad, porque acá el proyecto ya existe del cambio de la red de desagüe. El cambio de agua potable ya se realizó y está dentro de los proyectos de galerías filtrantes para Huacachina, pero el proyecto pues, de saneamiento a nivel de la red de desagüe no se ha rehabilitado, o sea, no se ha hecho el cambio que necesita. ¿Por qué? Porque el proyecto le faltaba una cosa fundamental, que era el reservorio. El reservorio está a punto de desprenderse, de caerse, porque está erosionado en su parte de abajo. ¿En dónde estamos? Si estamos hablando de salubridad pública, en una zona pequeña, porque si hablamos del tema macro, como es la provincia, también estamos en emergencia en el tema de salubridad pública. Una laguna de oxidación que está colapsada porque ya está rebasando su capacidad volumétrica y que se encuentra prácticamente ocasionando un impacto ambiental, porque se encuentra al costado de unas urbanizaciones grandes como es Las Casuarinas. Por eso que nosotros... Estamos hablando de la laguna de oxidación de Huacachina. Estamos hablando de la laguna de oxidación de todo Ica, porque Huacachina tiene una laguna pequeña que también está... Caramba, que no tiene tratamiento. Hay donde una turista belga se metió de cabeza hace una semana. Por supuesto que sí. Esa es simplemente una laguna de oxidación temporal en donde va toda el agua de desagüe, de las aguas servidas de Huacachina. Carajo, y antes eran 2 hoteles, antes eran 2 casitas, 3 cuasitas, pero hoy tenemos muchos hoteles, mucha infraestructura, y yo creo que inclusive muchas personas que ya no son itinerantes, que pernoctan, viven, y otros que están de pasantías por 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Acá también vemos nosotros que cuando hablamos nosotros de la preservación ambiental, porque es parte de los puntos fundamentales en los acuerdos para la cooperación internacional, es el cuidado de la ecología y preservación del medio ambiente. Pero ¿qué estamos haciendo en Huacachina? ¿Qué estamos haciendo en la preservación de los desiertos cuando no se establecen de una vez por todas el respeto a las zonas de ruta en el paseo de tubulares, que obviamente que está suscrito en el convenio y en la ordenanza que sacó en el 2004, para que solamente se respete las rutas de uso para los paseos? Estos accidentes que han venido sucediendo es porque no existe ese respeto a esa hoja de ruta, a ese circuito permanente que debería estar señalizado. Pero, a ver, estos accidentes es un poco eufemístico, Javier, porque cuando hay accidentes no pasa nada. Tiene que morir la gente. Lamentablemente. Estas muertes de estos alemanes, estos turistas, han ocasionado que paralicen el servicio, entre comillas, de las latas y los fierros estos que llaman tubulares. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Tiene que morir la gente para que se haga algo en Ica. Claro, pero aquí tenemos que hablar de políticas claras, porque si bien es cierto la ordenanza los regula, porque están normados por una autoridad local, yo creo que la idea es ordenarlos y sobre todo establecer rutas con señalizaciones adecuadas que obedezcan al respeto por el tema de seguridad del turista. Nuestra mayor atención en temas quizá de repente de afluencia turística es la mejor atención a ellos.
De tal manera que en estos años se ha obligado indirectamente a que los comerciantes propios, que son informales en su mayoría, porque hay una informalidad, no podemos negarlo, pero eso parte de un gobierno local que no ha posibilitado formarlos, que no ha posibilitado capacitarlos, que no ha posibilitado ordenar el tema de zonificación para la expedición de la licencia de funcionamiento. Y yo te digo una cosa, la desaforada autoridad que ya se fue, porque ahorita está en reemplazo, una autoridad que quiere ser autoridad y que no ha respondido a las expectativas del pueblo, eliminó a través de una ordenanza la expedición de la licencia de funcionamiento en Huacachina. Y eso nadie lo sabe. O sea, prácticamente todos los negocios que han venido funcionando desde hace 3 años, 4 años, carecen de licencia porque es la política clara de la municipalidad de no darle licencia de funcionamiento mientras no exista el plan de acondicionamiento territorial, que recientemente lo ha firmado el alcalde que quiere ser alcalde. Si estamos hablando de ordenamiento, de un plan de desarrollo urbano, estamos hablando del plan de desarrollo urbano monumental de los ambientes urbanos como Huacachina, como es el santuario del Luren, como es la Plaza de Armas, tenemos que empezar a ordenar de qué manera vamos a zonificar nuestras zonas comerciales y turísticas. Huacachina es un atractivo turístico, pero así como Huacachina, tenemos otros recursos turísticos potenciales que tenemos que ponerlos en valor, pero culturalmente, con educación. Cuando hablamos nosotros de recuperar ambientalmente Huacachina y otros lugares que también necesita ese trabajo, necesitamos educar también a la juventud para colaborar y al vecino para colaborar en brigadas ambientales. La ecología se ha disminuido, hoy tenemos losas y ya no tenemos zona boscosa, los guarangos están desapareciendo. Bueno, Javier, ¿sabes qué? Yo, por lo puesto, me he enervado. No sé si tú, pero me revienta, me toca las narices por hablar un término muy eufemístico, muy suave, muy ponderado, muy edulcorado, de lo que es tocar temas irresueltos y temas que, estando a la mano, las autoridades les llega altamente, provincial y regional, lo mismo es. Y sobre todo un tema, ¿no? Carlitos. Entonces, quiero decirte, vamos al tema más agradable. Vamos a dejar este diálogo para otras entrevistas, ¿no? Que trasciende el proceso electoral, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Vamos a hablar de tus propuestas al llegar al municipio provincial de Ica. Mira, nosotros cuando hablamos de obras, de infraestructuras, y estoy reclamando públicamente, ¿no? Estamos en emergencia, estamos frente a un fenómeno del niño o de la niña que se viene, y no existe pues una orientada defensa ribereña de un alcalde que quiere ser alcalde, de un gobierno regional que se va y que no ha hecho nada y no ha respondido a poder acolmatar una afluencia que pueda sobrepasar quizá de repente los 400 metros cúbicos. Nosotros queremos trabajar ese tema. Tenemos que trabajar todo lo que es prevención de riesgos de desastres, las defensas ribereñas, el desarene y sobre todo recuperar a través de los compromisos con las autoridades que tienen que ver en las defensas ribereñas para recuperar los aliviaderos, las zonas que prácticamente son aliviaderos naturales por excelencia de los caudales del río que se puedan venir, que hoy están siendo invadidos y que pertenecen al Estado. Definitivamente hay un gran trabajo por hacer porque tenemos que fortalecer y articular el sistema de defensa civil, disminuido totalmente porque no cuenta con el equipamiento, almacén que tampoco existe, donde podamos encontrar todos los implementos necesarios para darlos a los damnificados en caso de emergencia. No existe un sistema monitoreo avanzado y tampoco existe, ¿no? Estamos hablando del tema de seguridad, no existe una alerta máxima en caso de emergencia. Y cuando hablamos nosotros del eje de desarrollo en obras e infraestructura, tenemos que hablar del tema de cómo vamos a ordenar nuestra ciudad, cómo vamos a recuperar los espacios públicos, cómo vamos a poner nuestra ciudad limpia, porque tenemos que darle la cuota que le corresponde a la limpieza pública en emergencia. Si bien es cierto, Diestra SAC tiene un compromiso y cuando lo suscribió éramos 60.000 viviendas en Ica, hoy ha aumentado en 20.000, se ha incrementado a 80.000. Esa cuota es lo que nos corresponde a nosotros y para ello queremos implementar una política clara para poder implementar empresas comunales en el recojo de la basura, con cultura ambiental, con certificados que realmente ambientales, que reúnan las capacidades para la cooperación, donde realmente los generaremos empleo bajo esa modalidad y donde se pueda sectorizar Ica de tal manera de que 30 sectores puedan trabajar articuladamente bajo las APPs, AEPP sociales, estamos hablando Asociación Público-Privada Sociales, que es un tema de fondo para poder apoyar a los vecinos y también concientizarlos ambientalmente a través de ordenanzas. Tal punto, tal hora arrojaremos la basura, tal punto
La empresa que tiene compromisos tiene que obligadamente recoger la basura, pero vamos a articular a las empresas comunales para contribuir en una cultura que prepare el escenario para la implementación de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Otras áreas de trabajo. Por supuesto, y acá estamos hablando del plan de acondicionamiento territorial, que es urgente. Si no tenemos el plan de acondicionamiento territorial, no podemos hablar en plan de desarrollo urbano y no podemos generar los planes reguladores en las actividades económicas. Un comercio que se tiene que realmente potenciar a través de los comerciantes que muchas veces se encuentran informales, comerciantes de mercado que necesitan del apoyo de su gestión municipal para no ser perseguidos, sino preparados, educados, para ser más competitivos, para mejorar su calidad de vida. Estamos hablando de tocar, de desarrollar, de ser técnico desde el mismo origen, un plan que va a derivarse en programas y subsecuentes proyectos. Por supuesto que sí. Vale, entonces estás refiriéndote al plan. ¿Qué otras cosas crees que debe atenderse en ICA? ¿Qué otras áreas hay que trabajar y que deben ser parte, por supuesto, de todo un plan? Por supuesto, yo creo que también inclusive esto obedece también a un plan regulado de transporte que está en emergencia definitivamente. Vemos que se genera un caos vehicular en las horas puntas porque no existe una desconcentración y no existe una apertura con las empresas de transporte que permitan articular, pues, esto quiero, desconcentren la ciudad, pero vamos a generar los espacios donde ellos puedan trabajar libremente, pero con compromisos y sobre todo con ciertos registros, para no tener ese temor en el tema de seguridad, no sé, tener ese temor que subo un carro que en vez de transportarme me va a robar, que en vez de llevarme al lugar de origen me va a secuestrar. Yo creo que tenemos que ordenar el transporte y declarar emergencia para también formalizar ese 70% de transporte informal que existe. Darle las políticas claras en materia de renovación de su parque automotor para que de esa manera viabilizar esta ley que existe, la ley del chatarreo. O sea, es la contraparte de un gobierno local comprometido con el desarrollo empresarial, sobre todo con los sectores que realmente tienen compromiso en esta parte del desarrollo. Y para ellos queremos nosotros potenciar dos polos de desarrollo, un terminal terrestre en el cono norte y un terminal terrestre en el cono sur, todo adecuado al plan de desarrollo urbano, de acuerdo al plan de acondicionamiento territorial. Es por eso, todo parte de un eje matriz, de esa columna vertebral de desarrollo. Queremos ordenar la ciudad, pero tenemos que darle lo que corresponde al vecino. ¿Y tú sientes que a través de todos estos días es entendido, que es digerible, que es comestible esto? Yo creo que el tiempo es muy corto, hay muchas políticas públicas que tenemos que trabajar, no solamente porque tenemos que llevar a recuperar a esa infancia de este flagelo que nos está consumiendo, que es la anemia. Son 7.152 casos de anemia y donde nosotros tenemos esperanza en la juventud futura. Esa juventud que tiene que estar preparada y bien alimentada. Nosotros vamos a orientar un plan para potenciar nuestros programas sociales y sobre todo porque tenemos que capacitar a nuestras madres, a nuestras mujeres en los comedores populares agrupados en 46 a nivel de la provincia. Son 8.500 usuarios que tenemos. Infancia que necesita nutrirse adecuadamente. Porque si no le damos esa nutrición, sus capacidades en el futuro no van a rendir. Completamente de acuerdo. Y tiene que ser un trabajo articulado con una serie de instituciones, ¿no? ¿Has pensado, te has demorado, empezaste hablando de defensas ribereñas y el advenimiento del fenómeno del niño o la niña o qué otros parientes más? Bueno, el hecho. El río Ica sigue siendo un carajo, sigue siendo un asco. ¿Has pensado, tiene alguna propuesta con eso? Creo que tiene que ver también con un trabajo articulado con Parcón y Tinguiña, ¿no? Por supuesto que sí. Acá tiene que haber un diálogo permanente para que no solamente se oriente a un desarene, sino también mantener esa limpieza con cierto monitoreo permanente. Un monitoreo que nos permita también cuidar para que el vecino también aprenda que no podemos arrojar la basura. Hay falta de cultura, sí. Yo también creo que nosotros tenemos que aprender muchas cosas y asimilar otras culturas. La limpieza parte por casa cuando somos ordenados. Desde el momento que lo ponemos en una bolsita y desde el momento que lo ponemos en un contenedor para poder reciclar. Hemos hablado de una planta de tratamiento de residuos sólidos, sí, pero nos falta esa conciencia ambiental de lo que es una planta de residuos sólidos. Una planta que puede costar más de 100 millones de soles, pero que necesitamos nosotros imbuir al vecino en esta cultura ambiental. Y no solamente porque también tenemos que recuperar las aguas residuales de una laguna de oxidación que prácticamente no se aprovecha para poder afianzar la zona boscosa. No tenemos pulmones, hermano. Nuestros parques hoy son losas y solamente con iluminarias que muchas veces generan facturas impagables por un gobierno local que muchas veces no puede pagar la factura de los parques que se están haciendo y paran apagados. No hay parques, están sin ver, nosotros, cagadero de perros. No claro, y nosotros tenemos esa política clara, porque también tenemos que esforzarnos porque el serenazgo se pueda ordenar, capacitar, educar,
para poder tender ese esfuerzo en la limpieza y mantenimiento de los puntos vitales. Tú me dijiste, a veces policías o serenazgos se mantienen ajenos a las circunstancias en el cercado donde la basura invade los espacios públicos. ¿Y dónde está la sanción? Yo creo que tenemos que empezar nosotros a ordenar y establecer ciertos regímenes que nos permitan, pues, prohibir con ciertas multas. Si no nos ponemos nosotros esas sanciones mismas, no podemos ordenar nuestra ciudad. Pero también tenemos que darle lo que le corresponde, porque nuestro pueblo paga arbitrios. Y tenemos que regular, inclusive lo que antes estábamos conversando, un catastro desactualizado, tanto en la Gerencia de Desarrollo Urbano, que no coincide con el catastro de registros públicos, y menos coincide con el catastro del SAT, donde está prácticamente el sistema de tributación y que afecta muchas veces al vecino que paga autovalúos por algo que no existe. Tú lo dijiste, adultos que pagan tributos y no saben de qué pagan, arbitrios excesivos sobre zonas que realmente desmerecen a la urbanización porque pagan por un servicio que no tienen. Hay muchas cosas que ordenar y sobre todo porque nosotros queremos hacer un gobierno local con funcionarios de calidad, pero que también al mismo tiempo estén preparados para dar esa atención al cliente, al usuario nuestro, a nuestro vecino, al adulto mayor. Y estoy hablando de hablar de calidad, pero con calidez humana. Yo voy para que me atiendan bien y hacer un trámite que debe ser viabilizado en 3 días y a veces me tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses. Creo que nosotros vamos a hacer un mapeo y un control estricto. Yo no, con eso no estoy molesto con los funcionarios, hacen su trabajo, pero ellos necesitan ser capacitados para que mejoren. Y creo que ese es el compromiso nuestro, trabajar con ellos de la mano, pero para dar un buen servicio a nuestros usuarios sobre todo. A ver, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días. A ver, escuchamos. Sí, buenos días. Señor Carlos Caldas, señor Javier Salvatierra. En primer lugar, saludarlos. Y sin el ánimo de ser sobón de nadie, creo que esta es la forma. Creo que esta es la forma de que un periodista entreviste a un candidato. De esta forma abierta, sin parámetros. Considero que usted, Javier, el otro día nos encontramos en el canal 43. Yo soy Aldo Uribe Pineda, transportista. ¿Cómo está, señor Aldo Uribe? Y lo que le he escuchado tiene bastante base, pero aquí en Ica, señor, cuando el candidato llega a ser autoridad, se olvida de todo lo que habla, lo que propone, lo que presenta, las mejores alternativas, específicamente en el transporte. ¿Por qué? Porque se deja llevar por el ego, por ser un mediocre, que creyendo que es alcalde vale mucho. Y al menos los transportistas estamos en ese nivel. Todos, casi todas las autoridades nos consideran lo último. El Estado de Derecho para nosotros no existe. Este alcalde Javier Cornejo es el peor administrador del transporte urbano, interurbano y de carga local que hayamos tenido en la historia de Ica. Y todavía tiene así, permítame fundamentar, y todavía tiene la osadía y la conchudez de ir a algunas televisoras, programas radiales, y específicamente hablo de Mariano Nacimiento, quien me he decepcionado totalmente. El otro día lo entrevistó, me da la impresión que Mariano le ha cobrado a Carlos Ramos, porque lo dejó hablar lo que le dio la gana y la mentira más grande. Después fue a una televisión de igual forma. No permitieron que nadie llame. Entonces, para nosotros los transportistas, los que conocemos en algo la administración del transporte, hemos sido también funcionarios, pero principalmente somos choferes, y el sentir de nosotros es que estos señores han avasallado nuestros derechos y han cultivado la informalidad, que es el peor enemigo del transporte. En concreto, yo lo que le pediría a usted, en primer lugar, que recupere el principio de autoridad, cumpliendo usted las normas, no transgrediéndolas, no vulnerándolas y permitiendo
que usted nos invite a los cursos de educación vial donde los transportistas debemos de asistir. Okay, sí. Nosotros queremos fundamentalmente una autoridad que no se burle de nosotros y que se preocupe de la seguridad fundamental de las personas. Okay. El equipo que tenemos de parque automotor es obsoleto, Aldo, pero ¿qué hacemos con el... Que se fuera, ok. Aldo, muchas gracias. Más bien quedamos comprometidos a conversar contigo aquí, ¿es posible? Vale, ok, corto. No tenemos mucho tiempo, Javier, de repente partimos a estudiarlo en otra oportunidad, pero lo que refiere que el tema de transporte es el capital importante en tus proyectos. Por supuesto que sí, yo he dicho, vamos a declarar y estamos en emergencia un transporte que debe ser ordenado, aplicando la contraparte de la preparación y la educación vial, pero también dando la contraparte que es mejorar la infraestructura, calles destruidas, semáforos inteligentes malogrados, así es. Una policía que quizá de repente no está lo suficientemente pues incrementada como para poder solucionar el problema del caos vehicular en las horas punta. Un gran compromiso y a ellos nuestro esfuerzo. Vamos a fortalecer las organizaciones sociales, los sindicatos y evitaremos los monopolios. Una buena forma sería, según Aldo, que no se te suba la mostaza a la cabeza. Jamás. Yo creo que hay una formación desde mucho tiempo, tú me conoces. Sí, es verdad. Sí. Yo agradezco la entrevista a Carlos y pido que este 7 de octubre nos apoye para construir una sociedad de valores, marcando la B de Unión por el Perú con tu amigo Javier Salvatierra. Muchas gracias por esta visita, Javier. Nosotros nos vamos a la pauta comercial y continuamos con el programa. Este 7 de octubre. Marca la B. 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 De Unión por el Perú. Ingeniero Javier Salvatierra, alcalde por Ica. Marca la B. Javier Salvatierra.